Hola, ¿qué tal? Es un gusto estar nuevamente con ustedes y vamos a analizar el tema de la semana número 2, que es la operatividad de los forwards y de los futuros. En esta semana vamos a analizar las características de los derivados forwards. También vamos a analizar las diferencias entre lo que es un mercado forward y un mercado de futuros, además de ver cuáles son las estrategias que se pueden utilizar para gestionar el riesgo mediante los instrumentos forwards o instrumentos de futuros. Como sabemos, los derivados forwards y futuros nos van a permitir gestionar el riesgo de la variación en los precios. Dependiendo del tipo de riesgo que nosotros queramos gestionar, podemos elegir entre un derivado forward o un derivado futuro. Para poderlos apoyar en su aprendizaje, en esta ocasión tendremos tres actividades: un foro, una tarea y una evaluación online. Les pido respetar las reglas de cada una de las actividades. Un forward es similar a un futuro, en el sentido que van a haber dos partes que se van a comprometer a comprar o a vender una determinada mercancía a un determinado precio en una fecha futura. Y el precio al cual se va a intercambiar esa mercancía ya ha sido establecido el día en que se hizo la contratación. Las ventajas que tiene un contrato forward es similar a las que tienen los contratos de futuros, es decir, nos permite gestionar el riesgo de una variación en el precio del insumo que se desea adquirir o vender. Pero a diferencia del futuro, en este caso, las condiciones de precio, las condiciones de tamaño, las condiciones de fecha de vencimiento no son determinadas por una bolsa de derivados, sino se hacen de acuerdo a la mejor conveniencia de las dos partes. Sin embargo, al no haber un intermediario, las desventajas que tenemos es de que haya un riesgo de incumplimiento o que de una de las partes no tenga liquidez para cumplir con el contrato. Voy a poner un ejemplo. Vamos a suponer que tenemos un comprador de naranja al cual vamos a llamar Del Valle. También vamos a tener un vendedor de naranja al cual vamos a llamar Eduardo Franco. Sus operaciones regularmente las hacen en el mercado, pero actualmente sienten que hay una alta incertidumbre sobre cuál va a ser el precio de la naranja en el futuro. De este modo, Eduardo va a temer que los precios vayan a bajar y por lo tanto se reduzcan sus ganancias por la venta futura de dicho producto. Por otra parte, Del Valle quiere asegurar de antemano cuál es el precio que va a pagar por estar adquiriendo el insumo que requiere. Obviamente, el riesgo en que ellos incurren está relacionado con la evolución del precio de la naranja. Vamos a suponer que hacen la siguiente negociación. Ellos deciden realizar una operación de compra-venta sobre naranja con un vencimiento a 90 días. Eduardo Franco va a vender 200 toneladas de naranja de una determinada calidad y características. Por otra parte, Del Valle va a comprar dichas naranjas a 30 centavos el kilogramo. Vamos a suponer que en la fecha del vencimiento el precio de la naranja se ha incrementado a 45 centavos. Entonces, Eduardo Franco estaría perdiendo la oportunidad de ahora vender por 15 centavos adicionales la naranja. Eduardo Franco entonces va a tener incentivos para incumplir con el contrato. Por otra parte, Del Valle se va a ver obligado a comprar la naranja a 45 centavos. Solamente si hubiese un contrato escrito, entonces se podría tomar una acción legal contra Juan. Esto no tendría que ocurrir si en vez de haber firmado un contrato forward, se hubiera hecho la negociación a través de un contrato de futuros. Pero si el precio el vencimiento hubiera sido de 15 centavos, entonces Eduardo estaría beneficiándose con un 50% más de ingresos respecto al precio actual. Y entonces Del Valle puede decidir no comprar la naranja a ese precio. Del mismo modo, se necesitaría tener un contrato para poder reclamar por incumplimiento. La manera en la cual se va a evitar el riesgo de contrapartida o insolvencia es a través de los mercados de futuros. Vamos a analizar las diferencias entre los contratos futuros y forward. En un contrato forward, el mercado no está regulado,
No se ajusta a ningún estándar. Es simplemente un acuerdo privado entre dos partes. Mientras que en un contrato a futuro, el mercado sí se encuentra normalizado. Los contratos corresponden a una misma fecha, cantidad, calidad y lugar de entrega. En un contrato forward, la fecha de entrega, el precio y la calidad es definida en el contrato, es decir, por las dos partes. Mientras que en el contrato a futuros existe una cámara de compensación que garantiza los cumplimientos. En el contrato forward se realiza una entrega física de los bienes negociados, cosa que no necesariamente ocurre en el contrato a futuros. En el contrato forward existe el riesgo de impago, ya que no existe ninguna garantía. En el contrato de futuros, los inversores deben depositar una garantía o bien la cámara de compensación es la garantía. A fin de cuentas, la cámara de compensación va a cumplir con las siguientes funciones. Va a adquirir las obligaciones contractuales de comprador y de vendedor. Va a dar garantía para un buen fin de la operación, eliminando el riesgo de contrapartida. Además, va a tener un fondo de garantía para cubrir sus intervenciones eventuales. Es decir, ayuda a cumplir con las funciones de la bolsa de derivados. El eje básico del sistema de garantías va a ser el margen de garantía que van a estar depositando cada una de las partes y el cual se va a estar ajustando dependiendo de cuál es el precio diario de la mercancía que está sujeta a ser negociada. Los mercados de futuros han tenido un auge muy importante gracias a la participación de diferentes actores, los cuales han dado liquidez a este mercado. Entre los actores más importantes encontramos a los coberturistas. Ellos van a estar utilizando los contratos a futuro para reducir el riesgo de que exista un cambio en el precio de la mercancía que van a vender o que van a comprar. También tenemos a los especuladores. Ellos van a estar apostando sobre la dirección futura del precio de un futuro. También tenemos a los arbitrajistas. Ellos van a tomar una posición de compensación en dos o más instrumentos a fin de asegurar una utilidad que ya está asegurada de antemano. Podemos hablar de dos tipos de coberturas. Por un lado tenemos lo que se llama la cobertura corta. Con la cobertura corta se hace con las ventas de contratos de futuros y sirven para protegerse de una caída de precios en el producto que podría ocurrir en el futuro. Por otra parte, las coberturas largas se hacen con la compra de contratos de futuro y sirven para protegerse de un alza de precios de un producto que se planea comprar en el futuro. Por lo tanto, la estrategia de cobertura es la siguiente. Si usted va a comprar en el futuro, entonces hay que comprar contratos de futuro y de esta manera nos protegemos contra una alza en el precio. Por otra parte, si lo que se desea es vender en el futuro, entonces hay que vender contratos de futuros y de esta manera nos protegemos contra una caída en los precios. Vamos a dar un ejemplo de cobertura. Supongamos que hoy fuese el 14 de julio de 2017 y un comprador chileno debe pagar $1 millón el 14 de marzo de 2017 por bienes que van a ser adquiridos en los Estados Unidos. Por lo que este comprador quiere cubrir el riesgo cambiario comprando dólares a un plazo de 8 meses a 645 pesos, es decir, por lo cual tendría que pagar 645 millones de pesos. De modo que nuestro comprador chileno, al que denominaremos Coppers, tiene dos opciones. Puede cubrirse contra el riesgo o no cubrirse. Si Coppers decide cubrirse ante el riesgo cambiario y el tipo de cambio el 14 de marzo es de 650 pesos por dólar, entonces no tendrá que desembolsar de 650 millones de pesos, sino únicamente 645 millones de pesos, lo que le implicaría un ahorro de 5 millones de pesos. Pero, si Coppers decide asumir el riesgo y entonces no se cubre, desearía verse cubierto, ya que tendría que desembolsar 5 millones de pesos adicionales que se hubieran podido haber evitado, utilizando la cobertura. Obviamente, la
situación hubiera sido muy diferente si el 14 de marzo el precio del dólar hubiese estado por debajo de los 645 pesos. Por lo tanto, la cobertura va a reducir el riesgo, pero no el resultado. Con el uso de una cobertura, este no necesariamente será mejor que el resultado sin el uso de la misma. Vamos a ver ahora el papel de los especuladores. Ellos van a tomar riesgos en los mercados de materias primas o activos financieros con la esperanza de estar logrando ganancias muy importantes. ¿Cómo lo van a hacer? Ellos van a estar proyectando un precio futuro y van a tomar una posición. Estos especuladores van a cerrar sus posiciones antes del vencimiento del contrato, tomando la posición contraria. Es muy importante darnos cuenta que el especulador va a ser la persona que va a estar tomando el riesgo que otras personas o otros inversionistas no van a querer tomar. Es cierto, el especulador va a poder ganar mucho, pero al mismo tiempo sus pérdidas pueden ser muy grandes. El especulador va a tomar una posición larga siempre y cuando estime que el precio va a subir, o bien va a estar tomando una posición corta cuando estima que el precio va a bajar. Pero si toma una posición larga y el precio en vez de subir disminuye, entonces sus pérdidas van a ser muy grandes. Si toma una posición corta y el precio en lugar de bajar va a subir, pues también sus pérdidas van a ser sumamente muy grandes. Vamos a verlo con un ejemplo. Supongamos que Samuel es un inversionista latinoamericano que ha venido estudiando el comportamiento de las materias primas y tiene una expectativa de que el precio del trigo se va a incrementar. Su principal interés entonces es la expectativa en el alza de los precios del trigo, por lo cual Samuel va a realizar una orden de mercado de futuros. El mes de hoy es marzo. Va a comprar 10 futuros sobre el trigo con vencimiento en junio a $1.10 el kilo de trigo. Vamos a suponer ahora que estamos a días de que llegue el vencimiento y el precio del trigo ha subido. Si considera que el precio no va a subir más, entonces liquidará su posición y estará tomando sus utilidades. También es posible que el precio jamás supere el dólar con los 10 centavos y por lo tanto estará asumiendo sus pérdidas. Un arbitrajista va a ser un individuo que va a aprovechar las distorsiones temporales que existen en el mercado en el precio de un activo que va a estar cotizando en dos mercados diferentes. En estas situaciones, el arbitrajista va a comprar el activo en el mercado donde cueste más barato y lo va a vender donde sea más caro, obteniendo como beneficio la diferencia entre el precio de compra y el precio de venta. A diferencia del especulador, el arbitrajista siempre va a tener sus utilidades ya aseguradas, pero esas utilidades únicamente se van a dar de manera temporal. Por conveniencia práctica, vamos a utilizar un ejemplo fuera de la zona latinoamericana. Supongamos que una acción cotiza tanto en la Bolsa de Valores de Nueva York como en la Bolsa de Valores de Londres y se obtienen las siguientes cotizaciones. En la Bolsa de Nueva York, el precio de la acción es de $182, mientras que en la Bolsa de Valores de Londres, el precio de la acción es de 100 libras esterlinas. El valor de una libra esterlina es igual a $1.85. Entonces la estrategia sería la siguiente. Un negociante va a comprar 100 acciones en Nueva York, va a vender las acciones en Londres, va a convertir los ingresos de la venta de libras a dólares y a fin de cuentas estaría obteniendo una utilidad de $300, siempre y cuando no existan costos de transacción. La cobertura o administración de riesgos es una actividad que ha cobrado relevancia en los últimos años y actualmente se considera para el buen desempeño de cualquier empresa. Si el producto no tiene características homogéneas, entonces necesariamente tendríamos que acudir a los mercados forwards,
Pero si tiene características homogéneas, entonces siempre podemos recurrir a los mercados de futuros, ya que la cámara de compensación pues va a proteger a las contrapartes del riesgo de incumplimiento en el mercado de futuros. En la siguiente semana nos vamos a enfocar en el análisis de otro grupo de derivados muy importantes que son las llamadas opciones, donde a diferencia de los futuros y los forwards, no va a existir la obligación de una de las partes a cumplir con el contrato. Les agradezco mucho su atención. Por favor, realicen las lecturas indicadas y también realicen las actividades que se les han indicado para esta semana. Nos estaremos viendo en la siguiente sesión.